Amigos de BPI TV, el presente contacto lo hacemos nosotros de Caracas, Venezuela. Todo esto para escuchar de inmediato ya el pronunciamiento de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática. Todo esto ante el acuerdo de garantías electorales que se firmó el día de ayer y que va a ser ratificado según ya lo que está en pauta el día de hoy, que deberían asistir los candidatos que se han ya inscrito ante el Consejo Nacional Electoral para participar en las próximas elecciones presidenciales, que fueron también prorrogadas a la segunda quincena del mes de mayo, específicamente el 20 de mayo. Juan Guaidó toma la palabra a esta hora. Buenos días, gracias por la presencia y asistencia de los medios de comunicación. Juan Guaidó, diputado de la Asamblea Nacional, jefe de la fracción unitaria, y Wilson Flores, diputado de la Asamblea Nacional el día de ayer. Y más importante, el día martes se aprobó un acuerdo en la Asamblea Nacional, un acuerdo que hablaba de la situación de Venezuela, de la crisis que atraviesa el país, de la emergencia humanitaria que estamos atravesando, de la necesidad de la apertura de un corredor humanitario, de la necesidad de solucionar los problemas que hoy atraviesa Venezuela de manera pacífica, de manera democrática, de manera clara y de cara al pueblo de Venezuela. Ese acuerdo además contempla algo muy importante para el país y que ha respaldado también la comunidad internacional, que es la no validación de un proceso electoral que no reúna condiciones. Esto es muy importante. No solamente la Mesa de la Unidad Democrática, sino la Asamblea Nacional de Venezuela, único órgano legítimo en este momento que tiene el país, no convalida una elección que no reúna condiciones, no convalida una elección que no tenga el mínimo de requerimientos para poder que realmente sea la voluntad del pueblo la que se exprese a través de una elección, de una votación. Así que cualquier acuerdo que proponga el gobierno de Nicolás Maduro Moros debe ser un acuerdo para que exista, tienen que las partes estar ahí representadas. Esto, en el mejor de los casos, para el gobierno de Maduro, es una propuesta que están haciendo de cara a una posible elección. Y digo posible. Y también la Unidad Democrática hablaba de las condiciones mínimas para poder participar. Estamos hablando de condiciones mínimas. Condiciones democráticas, por cierto, obtendremos en democracia. En el 2015 había unas condiciones para participar y ganamos 2/3 partes del Parlamento Nacional, por lo cual nosotros estamos sentados aquí el día de hoy, representando al Parlamento Nacional y al pueblo de Venezuela. No es momento para jugar con la estabilidad del país ya bien maltratada. No es momento para jugar con la estabilidad de un país ya bien golpeado en este momento. Hay elementos aquí muy importantes. Uno, el Parlamento Nacional, de nuevo, no avala condiciones. Dos, es importante que lo sepa el mundo. La Unidad Democrática, la alternativa, no tiene candidato inscrito en el proceso electoral. Así lo manifestamos en un comunicado, así lo manifestó la Asamblea Nacional, así lo manifiesta todo el pueblo democrático. En este acuerdo, además, aprobado por unanimidad el día martes. Entonces, de nuevo, el acuerdo firmado el día de ayer, un acuerdo por las partes de manera unilateral y una propuesta del gobierno, que por cierto, muchos dijeron que la supuesta plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente era el órgano que tomaba decisiones. Ellos dijeron que era el primer cuatrimestre, incluso propusieron elecciones legislativas, ni una cosa ni la otra. De esto derivan varias cosas. Uno, este régimen, este gobierno es sujeto a presión. Con la conglomeración de las fuerzas de la unidad podemos lograr condiciones, podemos lograr unas exigencias claras de cara al pueblo de Venezuela. Hoy es la mayoría que podemos ejercer entonces para poder lograr nosotros una ventana de oportunidad y sustituir de una vez por todas a un gobierno que no le cumple al pueblo de Venezuela, que lo que ha hecho es estafarlo. Eso es fundamental que lo entendamos. ¿Una pequeña victoria? Sí. Ceden a la presión nacional, a la presión internacional, a la necesidad de reconocimiento. Lo que veíamos ayer con el atropello a la casa, a la habitación, a la morada de Leopoldo López, es casi desespero ya. Un régimen desesperado de nuevo por reconocimiento que no se lo da una Asamblea Nacional Constituyente, que no se lo da un parapeto armado que no reconoce el mundo democrático. Entonces necesitan esta elección para tratar de validarse. Lo que no van a encontrar desde la oposición es una validación de esta manera. Si quieren de verdad, estén dispuestos entonces a desafiar el poder. Estén dispuestos entonces a disputarse el poder en buena lid, de manera competitiva, de manera justa, que es lo que exige el pueblo de Venezuela. Es mayoría del pueblo que quiere elegir un nuevo presidente, no reelegir la crisis, no reelegir la emergencia humanitaria que estamos padeciendo. Ese no es el camino. Ese no es el camino. Y repetimos, señor Nicolás Maduro Moros, es distinto y muy delicado para el país
que el mundo democrático no reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual ha tenido graves consecuencias para el pueblo de Venezuela, porque no puede endeudar a la nación, porque no puede firmar contratos de interés nacional, binacional o incluso multilaterales, no puede ejercer ningún tipo de representación sin el aval del Parlamento Nacional, a que no le reconozcan a usted, a ti, Nicolás Maduro Moro, como presidente. Muy distinto. Y las consecuencias graves que va a tener, o puede tener, más aún para el pueblo de Venezuela. Ya tienen una primera cucharada de eso al no ser aceptado en la Cumbre de las Américas, al alejarse del mundo democrático, cuando, y por cierto, hoy lo señalaba Lula, y le advertía incluso al mismo Maduro algo similar a lo que estamos diciendo: no te aísles del mundo, lo estás haciendo por vía de los hechos, Nicolás Maduro Moros. Estás aislando al pueblo de Venezuela, estás sometiéndolo a que crucen horas caminando a una nueva frontera, que se lancen en una balsa en busca de oportunidades. Ya el éxodo de Venezuela se compara con cifras de Siria, con cifras de países en guerra, en cantidad incluso. Si lo hablamos por densidad poblacional, incluso pudiéramos estar hablando de mucho más ciudadanos. El atropello que hacen entonces a voluntad popular, el día de ayer lo intentaron hacer, a la unidad democrática, la presión que someten a cada uno de los dirigentes, la persecución, no ha quebrado la convicción. Pueblo de Venezuela, no se firmó un mal acuerdo. No estamos dispuestos nosotros a negociar derechos fundamentales del pueblo de Venezuela. No se cede ante presiones totalitarias de un gobierno que persigue, que atropella, que amenaza, como lo hicieron el día de ayer, que le dijo al mundo que manejaban los presos políticos como fichas de canje, se lo dijo en esa negociación, que le dijo al mundo que pasaba por ello una negociación para tener elecciones. No se cede. Ante esto, la Asamblea Nacional llama a la creación del Frente Amplio, una iniciativa además iniciada por la Mesa de la Unidad Democrática, que respalda el día martes un acuerdo aprobado por unanimidad del Parlamento Nacional. La plataforma, y lo hemos dicho desde el principio de año, la plataforma unitaria, el espacio para poder nosotros aglutinar y movilizar en torno a reivindicaciones, en torno a condiciones electorales, va a ser y debe ser entonces un frente amplio que agrupe y que amplíe la base social de participación en la unidad, en la alternativa democrática, en la construcción de salidas a la crisis que vivimos. El llamado entonces del Parlamento Nacional es a estar pendientes de participar y formar parte, de incluir la formación del Frente Amplio en cada uno de los estados, en cada uno de los gremios, en cada uno de los sectores, en cada uno de los sindicatos, en cada una de las universidades. La próxima hora será la unidad entonces, que es los lineamientos que respalda el Parlamento Nacional, no solamente verbalmente, sino un acuerdo aprobado por unanimidad, insisto, el día martes. Y esto hago énfasis tanto por la firma de acuerdo del día de ayer, por la inscripción unilateral de candidatos. Y aquí un paréntesis también, un llamado a Henry Falcón. Henry Falcón, exgobernador, un líder sin duda del centro del país. Es momento de unidad, es momento, y vimos lo que podemos lograr presionando todos juntos. No es momento de restar. Logramos grandes cosas en el 2015 unidos, y el pueblo lo recuerda así. Un mensaje, candidatos unitarios, casi unidad perfecta tuvimos en el 2015 y logramos 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Unidos en el 2017 logramos movilizar a todo el pueblo de Venezuela. Logramos que el mundo volteara la mirada al país, que iniciara un proceso de sanciones, además, a violadores de derechos humanos y corruptos, que ya ellos mismos, por cierto, han denunciado y están persiguiendo el día de hoy políticamente, lamentablemente no para hacer justicia, pero lo están realizando. Entonces, mucho más fuerte, somos unidos. Así que el llamado nuevamente y el voto para no participar y convalidar un simulacro electoral, sino para participar y exigir, sí, por elecciones reales, que el pueblo de Venezuela pueda elegir, decidir realmente. E insisto con esta frase y con este mensaje: queremos elegir el futuro, queremos elegir un presidente, no reelegir una farsa, no reelegir la crisis, no reelegir las causas por las cuales hoy Venezuela está sumida en la miseria y en la frustración que nos tiene la falta de oportunidades, que nuestros hijos se quieran ir del país. Diputado, ¿qué le dirían ustedes a esas personas que no entienden, digamos, lo que está pasando en Venezuela, pero leen que la oposición firmó un acuerdo con el gobierno? Sí, por eso he hecho mucho énfasis en esto, no solamente en el tema, y aquí tenía el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional, no solamente en el hecho de que no inscribimos candidatos, sino que la oposición, la unidad, suscribió un documento de las condiciones mínimas que no están cubiertas hoy,
Creo que esto es muy importante decirlo. El simple cambio de fecha no es suficiente para garantizar un proceso competitivo de elección, con lo cual no están las condiciones hoy para poder participar aún. ¿Que es un paso? Sí, es un paso. ¿Que es el régimen o el gobierno de Maduro acusando presión? Lo es. ¿Que es un gobierno desesperado por reconocimiento y legitimidad a nivel internacional? Lo es. Eso también hay que decirlo. Eso también hay que cobrarlo, como dicen. O sea, es un régimen, un gobierno acusando presión ante acciones unitarias, y por eso el llamado de nuevo a Henry Falcón. La oposición hoy no tiene candidato. La oposición y la Alternativa Democrática no han firmado ningún acuerdo. Así lo dijo la Asamblea Nacional el día martes, así lo suscribió toda la fracción de manera unánime el día martes en el Parlamento Nacional, y así lo dijo ayer también, por cierto, la Mesa de la Unidad Democrática con los partidos y la coalición que ahí lo conforman. Entonces, el llamado de nuevo es a los que decidieron de manera unilateral, porque además hay un elemento sencillo. ¿Cómo se eligen los candidatos de la unidad? ¿O en primarias o por consenso? Eso no ha pasado. Eso no está ahí. Entonces, eso es muy importante también para que lo sepa el mundo. Así lo hicimos en el 2015. Abajo, a la izquierda, en la esquina, la de la manito, un mensaje, candidatos electos de manera unitaria, en unos casos por primaria, en unos casos por consenso, pero con una metodología, producto del consenso, de la discusión. No es momento entonces para tomar decisiones unilaterales, es momento de revivir, reanimar lo que nos llevó a derrotar a este gobierno de manera muy contundente. ¿Qué faltaría? Porque lo neurálgico de alguna manera está plasmado en el acuerdo, es decir, rodaron la fecha, todas las reubicaciones fueron de alguna manera eliminadas, tiene la veeduría internacional al menos de la ONU, aunque la ONU no ha confirmado, pero tiene la veeduría internacional que usted estaba solicitando. ¿Qué faltaría entonces para que usted participe? Sí, hay varios elementos, y creo que la pregunta es fundamental, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Insisto, porque se nos olvida a veces, producto del atropello constante, producto de la violación constante de los derechos de los venezolanos, que siguen financiando campañas con dinero del Estado, que siguen robándose los fondos públicos para financiar no solamente sus costosísimos ritmos de vida, sino también lo que son las campañas que utilizan el espacio radioeléctrico, que censuran, que persiguen, que inhabilitan, que ilegalizan partidos. Entonces, ahí se suscribió un documento por parte de toda la unidad, hablando de estas condiciones mínimas, que habla de cronograma electoral, no de una fecha arbitraria del cronograma, para que haya una real observación internacional producto de la ONU, una misión electoral que llaman, que no es turismo electoral, que no es que el gobierno invite a sus amiguitos, les pague el pasaje, el hotel y los pasee por los centros de votación que ellos quieran, no, que es veeduría en cada una de las etapas y auditoría al software, a cada una de la distribución del material, al proceso electoral, a la campaña, requiere tiempo, requiere un cronograma, requiere seriedad en la invitación a la ONU, requiere realmente hacerlo, incluso por escrito. Esas formas que este gobierno y este régimen ha perdido. Entonces, eso no está hoy. Está el anuncio. Sí, vamos a hablar con la ONU. No, señor. O sea, hay que ver la aceptación, el cronograma mínimo para participar, y hay aquí un par de detalles muy importantes. Hoy están ilegalizados 3 de los partidos más importantes en Venezuela. No los más importantes, de los más importantes. Primera Justicia, Voluntad Popular y nada más y nada menos que la Mesa de la Unidad Democrática. Por cierto, que nos llegó la tarjeta más votada en la historia de Venezuela. Hay unos elementos muy importantes. La no reubicación de centros, bueno, eso debería ser de cajón. Eso no es que es una victoria, pero es parte de los elementos y parte de lo que está ahí contemplado. Así que, si quieren darle seriedad a un proceso, señor Maduro, ¿quiere usted volver a entrar en el ritmo del reconocimiento y la legitimidad internacional? Ahí está. Hoy Canadá también salía diciendo, la simple fecha no es suficiente. Y ya están también los países del mundo hablando del tema. Entonces, ahí están los elementos. Un cronograma, no la fecha es pasado mañana. Que me llama la atención, insisto, y no voy a hablar tan coloquialmente, pero con lo que hicieron con la constituyente, ¿no? Ya ni ellos, ya el mundo no cree en eso, pero ya ni ellos le paran mucho tampoco al tema del cuatrimestre y al tema de algunos otros elementos. Yo me imagino que Diosdado estaba bastante molesto hoy, ¿no? Porque fue el de la propuesta y además de las legislativas. Ninguna de las dos va a Diosdado, ninguna. Pero diputado, ¿cómo le llama usted a esos otros candidatos? Bertucci, Quijada, el mismo Falcón. Si no son opositores, ¿son qué?
Mira, yo no quiero adjetivizar ni catalogar, porque en un momento donde necesitamos precisamente unidad, podría hacer precisamente mucho daño entonces a un proceso realmente de reunificación. Entonces, son candidatos que decidieron unilateralmente participar en un proceso que hoy no reúne condiciones. Dicho no solamente por la Asamblea Nacional, insisto, en el acuerdo aprobado el día martes, por la unidad democrática y por todo el mundo. Entonces, yo entiendo los intereses de cada uno de ellos, legítimos. Cualquier venezolano mayor de edad que reúna las condiciones puede aspirar a ser presidente de la República, en democracia. Hoy no vivimos en democracia en Venezuela, no solamente dicho por nosotros, sino por el mundo, insisto, democrático. La OEA, la mayoría de los cancilleres y viceministros, primeros ministros del mundo, lo dicen de esa manera. Entonces no validemos nosotros con acciones que no son propias el comportamiento autoritario de un gobierno desesperado por legitimidad. Entonces no quiero pasar a catalogar a estos candidatos. Pero bien. No solamente se dijo que se había un cambio de fecha, sino que se incorporaron otras elecciones. Había consejos legislativos y consejos municipales. 3 semanas son suficientes, 3 semanas más son suficientes para coger todos esos cargos de presidente de la República. Bueno, no, evidentemente no. Evidentemente no lo son. Ojo, los consejos legislativos y los consejos municipales están en mora. Han debido ser en su debido momento. Y hay un argumento, por cierto, que quiero aprovechar para responder al régimen, ¿no? Porque se la pasan... ustedes no querían elecciones ya. Ustedes no querían elecciones ya. Bueno, ahí está el adelanto. Bueno, queremos elecciones ya. Elecciones. Elecciones justas, competitivas, reales. Porque en elecciones justas, competitivas, reales, ustedes no ganan ni una junta de condominio. Ustedes no ganan ni una reina de carnaval. Como pasó en el 2015, como ha pasado en cada una de las oportunidades que hemos tenido oportunidad de medirnos realmente, incluso en la adversidad. Incluso con el uso y el aparato del Estado promoviendo a sus candidatos. Incluso sí han sido derrotados. Entonces, sí, queremos elecciones, lo que significa una elección, una votación, libremente, un elector, un voto, no coacción, no presión de los militares, no presión del Plan República. Diputado, ya la mesa de la unidad dijo que Henry Falcón quedaba al margen de la unidad por esa inscripción unilateral. Avanzar Progresista, su partido, es un integrante de la directiva. ¿Esta decisión de la mesa de la unidad afectaría a la Asamblea Nacional, a la directiva, a la toma de decisiones en el Parlamento? Bueno, es una discusión importante que hay que dar en el seno del Parlamento en los próximos días. Ya está el debate andando. Sin duda, ellos, por cierto, también aprobaron el acuerdo que por unanimidad se suscribió el día martes en el Parlamento Nacional. Yo no me pude comunicar hasta el momento con el primer vicepresidente, pero lo haré en las próximas horas para revisar lo que va a ser el funcionamiento de la directiva de cara a una decisión, de nuevo, unilateral, como bien lo señalaste durante la pregunta. ¿Qué pasó con la mesa de la unidad democrática? Porque el escenario electoral era previsible. Desde octubre se estaba hablando de que la mesa de la unidad democrática, inclusive factores dentro de la directiva de la mesa de la unidad democrática, estaban hablando de unas elecciones primarias. Entonces, ¿qué pasó dentro de la mesa de la unidad democrática? Que prácticamente lo agarraron descolocados cuando ya era previsible que en el primer trimestre del año se iba a anunciar al menos una fecha de elecciones presidenciales. Sí, bueno, se está preparando la mesa de la unidad democrática. Y si en algo ha sido eficiente, por cierto, la unidad, hemos tenido muchos errores, ha sido en la unidad electoral, que dio sus frutos en el 2015, que dio sus frutos importantes en el pasado reciente. Si en algo hemos sido eficientes, precisamente en esa unidad electoral. No es un problema del tema de la unidad electoral, es un problema de las condiciones políticas que existen hoy en Venezuela para poder de nuevo elegir. No existen hoy. O sea, siguen persiguiendo, siguen inhabilitando, ilegalizando. Afortunadamente, y de nuevo, hay un consenso por mantenernos unidos. Las decisiones unilaterales que llamamos a la reflexión, esperemos que en los próximos días se corrijan, se rectifiquen. Ahora. Y eso es muy importante. Y por eso la llamada a la construcción del Frente Amplio. Y por eso también se contempla en este acuerdo no solamente rechazar un proceso electoral, sino la conformación de un Frente Amplio. Ya será la unidad en los próximos días y yo creo que es un tema importante que resolver, la conducción. Yo creo que eso es fundamental en las próximas horas porque hay 5 elementos fundamentales en este momento para poder nosotros generar una transición democrática en el país. 1, la unidad de todos los factores que atravesamos del régimen. Creo que eso es fundamental. 2, la movilización del pueblo de Venezuela en torno a reivindicaciones y a condiciones electorales. Retomar lo que nos hizo fuertes incluso de nuevo 2015, 2017. El factor internacional. Hoy el mundo entero no habla ya más de sanciones, sino de sanciones mucho más severas respecto a lo que ha sido la situación de derechos humanos en Venezuela. Ayer veíamos la persecución a los periodistas, como lo hacían de manera descarada en las inmediaciones de casa de Leopoldo López. El cuarto elemento es el chavismo disidente, incluso. Hoy, si nosotros sumamos a todos los factores de oposición, más el chavismo disidente es 82% de la población,
y quiere cambio en Venezuela. Y el mensaje a las Fuerzas Armadas. También se va haciendo un momento de que claramente se pongan del lado de la Constitución, del pueblo y del respeto a una nueva elección que queremos nosotros tener. Elecciones ya, elecciones, señores. No simulacro electoral, no farsa, no un parapeto porque ustedes se relegitimen de manera alegre. No, señor. Es una elección lo que está exigiendo el pueblo de Venezuela y lo que avala y apoya y hace voto tanto el Parlamento Nacional como todo el espectro unitario. Incluso me atrevería a decir que gran parte del mundo democrático está bastante interesado en ese momento en que se resuelva el problema. Son casi 4 millones de venezolanos lo que se estiman que han emigrado en este momento en busca de oportunidades. Que, por cierto, Nicolás acá rato se burla de esto, ¿no? Entonces, y hacen mano de esto, y Diosdado dice una cosa los miércoles, él dice otra, se burlan, y un llamado a todos esos venezolanos que están en el exterior, que están muy preocupados de la situación de Venezuela y de lo que está pasando. Un venezolano es un venezolano de pleno derecho, esté donde esté. Un venezolano de pleno derecho en cualquier parte del mundo donde se encuentre. Nos duele que nuestros hermanos tengan que retirarse de esa manera de su país buscando oportunidades que se les negó o se les robaron en este momento. Así que estamos atentos también a sus opiniones y estamos haciendo todo lo posible para restaurar la democracia y la libertad en Venezuela. Bien, son parte de las opiniones y las declaraciones que daba a esta hora Juan Guaidó, quien es el jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, asegurando que no van a reconocer en este acuerdo de garantías electorales que fue firmado el día de ayer y va a ser ratificado el día de hoy, ya que han sido convocados al menos los dos principales candidatos del día de hoy, que serían Nicolás Maduro y también Henry Falcón, que tienen que firmar este acuerdo. Igualmente vamos a seguir escuchando parte de las declaraciones de Juan Guaidó sobre el caso de Gilbert Caro. Escuchemos. Que hace comparsa de esto, preso de BP quiere fugarse. Quiero alertar por la vida de Gilbert Caro. Es muy delicada esa acusación. Sabemos cómo han manejado en el pasado el gobierno esta situación, una situación muy precaria, la del diputado Gilbert Caro, que debería estar, por supuesto, no solamente en libertad. Me señala el diputado Winston Flores que hay diputados en este momento en Tucuyito verificando el estado de salud y la integridad física del diputado Gilbert Caro. Así que aprovecho esta oportunidad para un caso muy delicado porque Dios ampare, no quisiéramos que pasara una tragedia con Gilbert cuando sabemos además que está firme en sus condiciones como lo está Leopoldo López y de que no hay ningún tipo de riesgo de que salgan ni de Venezuela ni intento de fuga. Muy importante, insisto, y velamos y hacemos votos y hacemos responsables a este gobierno por la integridad física y la vida de Gilbert Caro. Gracias, disculpen el paréntesis. Bien, reiteraba el diputado Juan Guaidó esta situación que viene ocurriendo con también el diputado de la Asamblea Nacional, Gilbert Caro, que fue detenido ya hace aproximadamente más de un año. Hablaba sobre el tema electoral, por supuesto no está validando esta acta de garantías electorales que fue firmado el día de hoy, este acuerdo entre las partes, al menos los candidatos que son los más fuertes, al menos en esta contienda, que sería Henry Falcón y Nicolás Maduro, van a ratificar ese acuerdo el día de hoy. La Mesa de la Unidad Democrática ha dicho que con este paso que ha dado Henry Falcón de Avanzada Progresista, que estaba dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, ha quedado al margen de la misma. No hay candidatos por parte de la oposición venezolana para participar y que piden mayores garantías más allá de la veeduría internacional que ya está por las Naciones Unidas y que forma parte del acuerdo. Ellos aseguran que deberían cesar la inhabilitación que pesa sobre los tres principales partidos de la agenda política venezolana y que por supuesto eso también debe derivar en mejores condiciones reales para unas elecciones transparentes. Llaman a la creación del Frente Amplio, que es una de las propuestas que ha salido desde la Mesa de la Unidad Democrática para buscar un liderazgo que mantenga la ruta, la hoja de ruta de acción por parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Nosotros vamos a estar bien atentos también porque en unos minutos va a haber una rueda de prensa también del abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez. Todo esto ante la situación que ocurrió el día de ayer y que por supuesto ustedes pudieron ver la transmisión que nosotros tuvimos totalmente en vivo en las inmediaciones de la casa de Leopoldo López, donde también
unos colegas periodistas fueron detenidos, pero el fondo de la situación ocurrió que efectivos del SEBIN, sin ningún tipo de orden, ingresaron a la casa del dirigente del partido fundador Voluntad Popular, y por supuesto estuvieron allí hasta aproximadamente horas de la tarde sin ningún tipo de justificación, y eso lo denunciaba Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Justamente el día de hoy su abogado Juan Carlos Gutiérrez va a dar una rueda de prensa para explicar qué fue lo que ocurrió ayer y las violaciones en las que incurrió en este caso el SEBIN ante la vulneración de los derechos fundamentales de la familia López, más allá de que Leopoldo López en casa por cárcel. Nosotros vamos a hacer un alto, los invitamos a estar bien pendientes de la señal de BPI TV desde Caracas, Venezuela. Yo soy Manuel Fajardo. Desde el Zulia, Venezuela, soy Estefanía Osorio y esto es BPI TV.